Hola, ¿cómo están? Feliz tarde. Gusto en saludarlos. Hemos llegado al video número 47 de este curso básico de cálculo, donde los primeros videos analizamos elementos de matemática, los cuales nos han servido para ir profundizando y obteniendo conocimientos mayores en la secuencia de poder adquirir destrezas en el cálculo diferencial, en el cálculo integral para las ramas de ingeniería y otras carreras. De igual manera, elementos básicos que les pueden servir a estudiantes de secundaria y a cualquier persona pues, que de alguna u otra manera necesite poner en práctica ciertos conocimientos matemáticos. Si los temas que hasta ahora hemos tratado, que son 6 y pertenecen al programa de cálculo, pudiera ser que no estuviesen o alguna persona estuviese interesado en algún tema que no está en el programa de este curso, puede escribirme con toda comodidad a mi correo goyo con doble L f1000@gmail.com. Allí me puede señalar qué necesita, o en particular ejercicios o un tema, y con todo gusto les puedo apoyar a través de los videos o a través de consultas en tiempo real. De igual forma les recuerdo que este curso está disponible a través de YouTube en mi canal José Gregorio González Peña. Ok, sin más preámbulo, entonces continuamos con este tema 6 que se refiere a cónicas. Ya en los anteriores videos determinamos el concepto de cónicas y ya vimos dos de ellas, que es la circunferencia y la parábola. En este caso nos queda por revisar lo correspondiente a la elipse y la hipérbola. De igual manera es importante recordar que todas estas curvas que se pueden representar en el plano cartesiano tienen su origen bajo una definición que es la intersección o corte de un plano con un cono circular recto de dos hojas. Dependiendo de la inclinación con que se haga ese corte sobre el cono, entonces podemos obtener una circunferencia que digamos es la cónica o la curva más perfecta, la cual se puede representar en el plano y tiene sus características. Podemos, si vamos inclinando ese plano, hacemos los cortes de una manera inclinada, entonces esa circunferencia puede dar origen, su distorsión, a lo que es la elipse, si después una parábola y hasta una hipérbola. Cada una de ellas después tiene su propia definición y bajo unos criterios o características elementales que las definen. Es allí donde también hemos hablado de que existe una ecuación general, una formulación, o mejor dicho, una expresión matemática que se denomina ecuación general de las cónicas, y a partir de la cual se hace una deducción matemática para llegar a la ecuación particular. Es allí donde está la ecuación particular de la circunferencia, la ecuación particular de la parábola, y hoy estamos revisando la ecuación particular de la elipse. Entonces, comencemos por definir la elipse, ya no de manera como una cónica en general, sino de una manera más particular. Su representación en el plano es una curva cerrada que tiene un centro y en este caso pues va a estar definida por dos ejes, un eje mayor, también denominado eje principal, e igualmente eje focal. ¿Por qué se le denomina así? Eje focal porque ahí van a estar ubicados dos puntos que no pertenecen a la curva, que son internos, pero que guardan ciertas particularidades con respecto a los puntos que sí conforman la curva. Y el eje auxiliar, ok, esa circunferencia, esa elipse, vamos a dibujarla, vamos a ver algunos elementos que le dan su característica, y podemos expresar también un factor fundamental que es la excentricidad. Nosotros hablamos anteriormente, en el video anterior,
de que la excentricidad definía qué tan, digamos, qué tan exacta es la figura o los puntos alrededor de un punto central. En el caso de la circunferencia, pues todos los puntos equidistan de ese punto central, por lo tanto la excentricidad es cero. A partir de ese valor comienza a aumentar, eso implica que la excentricidad de la figura, o mejor dicho, la figura empieza a distorsionarse. Entonces encontramos que valores mayores a 1, valores mayores a 0 y menores a 1, entonces vamos a conseguir la elipse. Entre más cercano a 1 sea ese valor, pues más distorsionada es la elipse. Luego, para un valor de 1 se encuentran todas las parábolas, y valores mayores a 1, pues entonces tenemos los resultados para las hipérbolas. Fíjense, es un valor que vamos a calcular. En el caso de la circunferencia siempre es 0, y en el caso de la parábola es 1. Ok, definimos entonces la elipse como el lugar geométrico de los puntos, los cuales la suma de su distancia a dos puntos fijos internos de esa figura es igual siempre a una constante. Okay. Nosotros acá podemos observar la ecuación particular de una elipse. Como lo dije comenzando el video, todas estas ecuaciones parten de una ecuación general, okay, que está caracterizada por dos variables, la variable x y la variable y entonces por lo tanto se puede representar en el plano. A partir de esa deducción nosotros vamos a conseguir la ecuación particular, y tienen una analogía esas ecuaciones particulares, que siempre presentan lo que nosotros denominamos cuadrados perfectos, como lo pueden ver acá. En el caso de la circunferencia existía el cuadrado perfecto para la variable x y el cuadrado perfecto para la variable y, tal como lo vemos acá. En el caso de la parábola solamente era una de las variables que formaba cuadrado perfecto. Okay. Ahora bien, si comparamos esta ecuación con la ecuación de la circunferencia, que ya la hemos visto en el video anterior, entonces es bastante parecida. La única diferencia o el adicional es que aparecen dos valores, que en este caso estamos llamando a cuadrado y b cuadrado. Eso van a ser valores numéricos. Okay. Si esos dos valores fuesen iguales, pues obviamente matemáticamente nosotros podemos sacar un denominador común, pasarlo al otro lado, y se convertiría en una circunferencia con centro en HK, y el valor de su radio sería la raíz cuadrada de ese numerador común. Okay. En el caso de la elipse, pues A y B van a presentar valores diferentes. Entonces es en eso lo que difiere la ecuación particular de la elipse con respecto a la circunferencia. A, o la raíz cuadrada de A, representa una distancia que va a ser relativa a la horizontal. Fíjense que A está relacionada con la variable x, y en el caso de B está relacionado con la variable y. B va a representar una distancia respecto al centro de esa figura o de esa elipse. Entonces de aquí podemos sacar lo siguiente: esa elipse va a tener un punto central cuyas coordenadas son h y k. Okay. H representa la coordenada x y k la coordenada y. Lo podemos representar en el plano. Okay. Suponiendo que h y k en este caso son valores positivos, vamos a representarlo de esta manera. Recuerden que pueden representar cualquier valor real, y nosotros lo ubicamos en el plano cartesiano. Ok, ya tenemos ubicado el centro, y a partir del punto en el cual se van a tomar todas las distancias y se va a dibujar la elipse con sus características detalladas. Ok,
con respecto a los valores de A y B, o A cuadrado y B cuadrado. Dijimos que son valores, van a ser números, ¿ok? Entonces, al sacar la raíz cuadrada de ese valor, vamos a obtener A. Y A va a ser la distancia del centro, o sea, del centro a los lados. A los lados. Es decir, fíjense, A está relacionado con el eje X. Entonces, a partir del centro, nosotros vamos a tener un eje horizontal y vamos a tener un eje vertical. Esos son los ejes de la elipse. Okay. Entonces, a la derecha vamos a tener la distancia A y a la izquierda vamos a tener la distancia menos A. Entonces, ya nosotros podemos identificar los, digamos, los vértices laterales de la elipse. En el caso de B, entonces va a ser la distancia del centro, ponerle aquí del centro a la parte superior e inferior. Arriba, centro, arriba y abajo. Entonces, la raíz cuadrada del número que esté por debajo del cuadrado perfecto correspondiente a la variable y nos va a dar la distancia hacia arriba y hacia abajo. Entonces, lo vemos acá. Vamos a tener B. Y de esa manera nosotros allí tenemos un eje vertical. Fíjense ustedes que si A y B fuesen iguales, se trataría simplemente de una circunferencia. Entre mayor sea la diferencia entre A y B, entonces el valor de la excentricidad va a aumentar, es decir, la figura se va a ir distorsionando aún más. Es allí donde tenemos que tener también presente lo siguiente. Vamos a comparar esos dos valores una vez que tenemos la ecuación particular. Si A es mayor a B, entonces el eje principal, o también se le denomina eje focal, va a ser obviamente el eje horizontal, que está relacionado con A. Si por el contrario B es mayor a A, entonces aquí decimos eje principal o eje mayor, obviamente, eje principal paralelo a X. En este caso, si B es mayor a, el eje principal será paralelo a Y. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, que sobre el eje principal van a estar ubicados los dos focos. Son dos puntos, en este caso, a diferencia de la parábola que tenía un solo foco. Entonces, en este caso vamos a suponer que A es mayor a B, como lo vemos en la figura. Si ustedes pueden darse cuenta, ya yo puedo con esos cuatro puntos o esas distancias ubicadas a los lados y hacia arriba y hacia abajo, podemos dibujar la elipse, que sería esta que está acá. ¿Okay? Obviamente la figura nos queda aproximada, pues, el dibujo que estamos haciendo pues, es simplemente para una explicación. Y eso que está en azul pues sería la elipse, obviamente una circunferencia distorsionada. Estamos suponiendo que A o el eje horizontal es mayor al eje vertical. Fíjense que 2A representa el tamaño del eje principal y 2B representaría el tamaño del eje auxiliar, podemos decir así. También decimos que el que sea mayor, o sea, donde esté el eje principal, obviamente ahí van a estar ubicados los focos. Entonces, aquí estaría un foco y aquí estaría el otro foco. Vamos a llamar foco 1 y a este lo llamamos foco 2. Okay. Foco 1, foco 2. Todo en relación al punto central. La distancia a la cual van a estar ubicados
esos focos la denominamos C. Vamos a marcarla aquí en rojo. C, esta distancia que está acá. Esta distancia. C y a la izquierda menos C. Entonces fíjense, pongan cuidado, la distancia a la cual están ubicados los focos se denomina C. Ahora, ¿cómo obtengo el valor C? El valor C por definición o por formulación va a ser igual, suponiendo en este caso que A es mayor a B. Entonces en este caso C va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado. O sea, los valores que tenemos en los respectivos denominadores. Una vez que tenemos C, entonces podemos ubicar los focos. De igual manera, podemos calcular la excentricidad obtenido C. Ya saben ustedes que la excentricidad se refiere a qué tan distorsionada sea la figura con respecto a la circunferencia. Ese valor de E va a ser igual, entonces, a o sea, la raíz cuadrada del número que aparece acá, que es la distancia lateral del centro digamos, al extremo del eje horizontal, dividido entre C. Ese valor de excentricidad en la elipse va a estar entre 0 y 1. Entre más alejado esté de 0, pues más distorsionada será la elipse, más achatada, digámoslo así, en el caso de que el eje mayor esté como lo estamos viendo acá, en la horizontal. Si está en el eje mayor o principal en la vertical, así paralelo a Y, entonces será más alargada. Ok, y nos faltaría ubicar lo que se denomina las directrices. En el caso de la parábola, nosotros ubicamos un foco que estaba interno a la parábola y una directriz que era una recta externa y que era perpendicular a la recta que pasa por el foco. De igual manera se mantiene esa definición. La directriz es una recta perpendicular al eje focal, o sea, donde están ubicados los focos. Y obviamente existe una directriz por cada foco, es decir, tenemos el foco 1 externa a la figura y perpendicular al eje focal, ya sabemos que es la horizontal, entonces vamos a tener ubicada una directriz. Y obviamente para el foco 2 pues corresponde a una misma distancia la segunda directriz. Esa distancia siempre, se lo recalco, siempre con respecto al centro. El centro es el punto, valga la redundancia, el punto central donde se va a ubicar todos los demás elementos. Entonces la distancia con respecto al centro la denominamos D, distancia con respecto al centro. Y en este caso, cuando el eje principal es paralelo a X, entonces esa distancia D va a ser igual al valor, disculpen, déjenme revisar, A sobre E. Ok, A sobre E. Aquí hay que corregir algo, disculpen ustedes, la excentricidad es C sobre A. Es decir, C, el valor, la distancia a la que están ubicados los focos, se calcula de esta manera, y A pues la raíz cuadrada del numerador que representa la distancia que hay del centro a uno de los vértices, pudiéramos decir. Para tener una simbología de la ubicación de esos puntos, pudiéramos llamar en este caso estos vértices 1 y este vértice 2, y este vértice 3 y este vértice 4. Obviamente, como es una curva, no es exactamente vértice. Un vértice lo denominamos cuando hay la unión de dos rectas. En este caso, estas son unas curvas que de igual manera tienen una intersección con la horizontal y tienen una intersección con la vertical. Entonces, para definirlo lo podemos llamar de esa manera.
Ajá. ¿Qué nos falta por describir acá? Bueno, si B fuese mayor a, obviamente el eje principal no sería el horizontal, el eje principal sería este y la figura sería más alargada. Okay. En ese caso, ¿qué cambiaría? Simplemente van a cambiar el cálculo de C, es decir, la distancia del centro a los focos, y los focos estarían en ese eje vertical. Entonces C en ese caso sería igual a B cuadrado menos A al cuadrado. Es decir, el mayor menos el menor. Eso ahí no hay equivocación. Y en el caso de la excentricidad no utilizaríamos A, sino sería C sobre B. C sobre B. Y la distancia de las directrices entonces sería B sobre B. Entonces estamos claros con la elipse. Haciendo un resumen, entonces la elipse se define, es una cónica, ¿okay? Que se define que la distancia de cualquiera de sus puntos, estos son los infinitos puntos que conforman ese lugar geométrico que se resalta en azul, en la gráfica, en la curva. Si nosotros tomamos cualquier punto y sacamos la distancia de ese punto al foco 1 y la distancia de ese punto al foco 2 y sumamos esa distancia, el resultado va a ser igual a una constante que es la magnitud o tamaño del eje mayor, en el caso de que el eje mayor sea la horizontal. Siempre cualquier punto que tomemos va a guardar esa relación. Si el punto está aquí, por ejemplo, si es este vértice 2, la distancia que hay de aquí a aquí más la distancia que hay de aquí al foco 1, de vértice 2 a foco 2 más vértice 2 a foco 1, es igual a 2 veces A, ¿sí? Al diámetro, al eje mayor. ¿Okay? Eso es como se define. Hay una ecuación general para todas las cónicas, a partir de la cual nosotros hacemos una deducción y llegamos a ecuaciones particulares. La ecuación particular de la elipse es esta presente acá, muy parecida a la circunferencia, a diferencia de que tiene unos denominadores que son diferentes para el caso de la variable x, para el caso de la variable y. Eso es lo que hace la diferencia desde el punto de vista matemático. Una vez que tengamos esa ecuación particular, identificamos el centro y a partir del centro encontramos los puntos fundamentales para dibujar la elipse, que los denominamos vértice 1, vértice 2, los puntos laterales. Eso está a qué distancia del centro, a la distancia, la raíz cuadrada del valor que aparezca en el denominador de x, es decir, de a. Y a qué distancia se encuentran los puntos superiores e inferiores, a la distancia b. De esa manera podemos dibujar el eje principal y el eje auxiliar. Dependiendo de cuál de los dos, o el eje mayor es el que nosotros denominamos eje focal, ahí van a estar ubicados los focos. ¿A qué distancia respecto al centro? Pues a una distancia denominada c, cuyo cálculo va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado menos b cuadrado en el caso de que a sea mayor que b, o b cuadrado menos a cuadrado en el caso contrario. Y una vez calculado c, podemos calcular entonces la excentricidad y la directriz. La excentricidad nos da un significado de qué tan distorsionada se encuentra la elipse respecto a la circunferencia, o cómo es la relación de los puntos de acuerdo al punto central. Y en el caso del D sería la distancia de las directrices que son perpendiculares al eje focal. Vamos entonces a hacer un ejercicio y de esta manera pues ponemos en práctica el conocimiento adquirido. Ok, tenemos lo siguiente. Tenemos la expresión matemática 4x cuadrado más 2x más 2x
más y cuadrado menos y menos 8 igual a 0. Ok, le pueden dar esa expresión matemática como cualquier otra. Ya en este momento de nuestro nivel que hemos ido adquiriendo del cálculo, de la matemática, nosotros pudiéramos estar en capacidad de identificar cualquier expresión matemática, que son términos, ¿verdad? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 términos del lado izquierdo, y eso representa una ecuación. También podemos darnos cuenta de que esa ecuación presenta dos variables X y Y, es decir, una ecuación en el plano. Ya vimos la ecuación general de las rectas, temas anteriores y otros conceptos. ¿Okay? Y podemos de alguna manera simplemente con observar esa expresión decir, bueno, quizás pudiera ser una recta, simplemente si estuviese solamente X a la 1 y Y a la 1. Ya deja de ser una recta porque aparecen variables al cuadrado. Entonces, en este caso, fíjense, tenemos una ecuación general, lo que llaman las cónicas, pero no toda expresión que aparezcan dos variables al cuadrado resulta una cónica. Pudiera ser que no resulte ninguna figura característica, pero sí tiene una representación en el plano. Okay. ¿Cómo es la manera más sencilla de representar esa gráfica? Dándole valores a una de las variables y obviamente obteniendo el resultado, como lo hacemos con polinomios, que también resultan, lo dijimos en el video anterior, un polinomio de segundo grado es una parábola. Ok, entonces fíjense, todo se relaciona, muchos conceptos, a veces se habla de una cosa, se habla de la otra y resultan ser lo mismo. Un polinomio de segundo grado es una parábola. Ok, también podemos darnos cuenta aquí que ambas variables están al cuadrado. Entonces ya allí podemos saber que no es una recta, que tampoco es una parábola. En el caso de la parábola solamente una aparece al cuadrado, y pudiera darse el caso que sea una elipse, una circunferencia o una hipérbola, o no sería ninguna expresión. En el video anterior hicimos una deducción matemática y llegamos a un resultado que nos daba negativo, nos daba muy parecido a una ecuación de la circunferencia pero con un radio negativo, por lo tanto no representaba ninguna figura específica. Ahora bien, es importante ver de la ecuación general, si ambas variables están al cuadrado, ver los coeficientes. En este caso ambos coeficientes son positivos, son diferentes. Si los coeficientes fuesen iguales, pudiera tratarse de una circunferencia. Cuando los coeficientes son ambos positivos y con valores diferentes, pudiera tratarse de una elipse. Cuando los coeficientes son uno positivo y el otro negativo, pudiera tratarse de una hipérbola, como lo vamos a ver en la siguiente clase. Ok, entonces de entrada yo ya pudiera suponer, bueno, quizás esta ecuación que nos están presentando pudiera tratarse de una elipse. ¿Qué debo hacer? Como lo hago con cualquier expresión matemática que nos den de este estilo, de segundo grado. Completar cuadrados, ¿respecto a quién? Respecto a las variables que están al cuadrado, es lo que se puede hacer. ¿Qué hago? El término que tiene X, estos dos, trato de agruparlos, están acá, y estos dos, el término independiente lo envío hacia el otro lado de la ecuación. Entonces, tengo 4x cuadrado más 2x. Fíjense, para no hacer una nueva línea, para no copiar, yo sé que para completar cuadrados, como lo hemos explicado en las clases anteriores, yo necesito tener el coeficiente de la variable que acompaña, o el coeficiente que acompaña a la variable de segundo grado, que sea 1 y positivo. En este caso es 4. Entonces ese coeficiente no lo puedo utilizar de esa manera. Lo primero que tengo que hacer entonces es buscar la forma de sacar ese 4 de allí y me queda el x cuadrado. Obviamente, como voy a trabajar con ellos dos para completar el cuadrado, ese señor que saqué aquí me va a afectar a ese 2. El número positivo es el segundo término. El número que quede acá, al multiplicarse por 4, tiene que seguir siendo 2. Por lo tanto, el resultado aquí debería ser un medio. Fíjense que si yo multiplico 4 por un medio, pues simplemente voy a obtener el 2. Es decir, saque 4 factor común, divido este término, me queda de esta manera. Okay.
Ya viéndolo de esta forma, aquí ya puedo completar cuadrado. Y ese cuadrado perfecto, con el término que hay que restar, tal como lo explicamos anteriormente, queda afectado por este 4, que queda multiplicando a esos elementos. Vamos con el caso de y. En el caso de y, fíjense que el coeficiente es 1 y positivo, no hay ningún problema. Entonces ya allí puedo completar cuadrado. Ahí sí no hay problema. ¿Cómo se complementa el cuadrado? Recuerden, se coloca y, el signo del término que está elevado a la 1 y ese coeficiente, que en este caso es 1, el coeficiente de acá, se divide entre 2. Y menos 1 medio al cuadrado. Ya complementé mi cuadrado, ya tengo mi cuadrado perfecto respecto a y. Importantísimo, si yo desarrollo esto, estaría apareciendo un elemento adicional. Cuando yo aplico la fórmula, estaría apareciendo más 1 medio al cuadrado. Por lo tanto, siempre debo restar, siempre que complemente cuadrado, debo restar este segundo elemento al cuadrado. Es decir, debo restar mi cuarto. Y este 8, que es un término independiente, simple número, lo paso al otro lado. En este caso pasa positivo. Ok, voy con este elemento que estaba acá, que ahí sí tenía cierto problema, no era mucho, pero bueno, había que sacar ese 4 allí como factor común. Entonces ese 4 queda por fuera. Luego sí puedo completar cuadrado porque el coeficiente ya es 1. Entonces coloco x más la mitad de 1 medio, que sería 1/4 al cuadrado, y resto 1 sobre 16, que sería 1/4 al cuadrado, y ya tengo resuelto la parte correspondiente a x. Luego tenemos aquí más y menos 1 medio al cuadrado igual a 8 más 1/4. Ese término sí lo puedo enviar al otro lado. Observen que este 4 yo necesito, de acuerdo a las ecuaciones particulares, dejar los cuadrados perfectos de un lado y el resto de los términos o el resto de los elementos al otro lado de la ecuación. ¿Qué implica esto? Que este 4 va a multiplicar al cuadrado perfecto. Obviamente, ya aquí esto es un cerrojo, esto me costó muchísimo llegar aquí a hacer estos pasos. Ya esto lo dejo quietecito y entonces lo único que digo es 4, por eso pues va a ser 4 veces ese valor. ¿Okay? Y luego 4 por el segundo elemento, que sería 4 sobre 16, y eso es igual a menos 1/4. Por este. Del otro lado tenemos más este, que sí está perfecto ya, no tiene ningún problema. Y aquí tenemos 33 cuartos. 4 por 8, 32, más 1, 33 cuartos. Ok, este 1/4 lo paso para allá. Ok, y luego me van a quedar estos dos elementos. Vamos a hacerlo, vamos paso a paso para que quede bien claro todo el proceso matemático, para intentar llegar a la ecuación particular. Puede ser que cuando veamos la ecuación particular no represente ninguna cónica, porque ya nosotros conocemos cuáles son las ecuaciones particulares. Nos falta por conocer la de la hipérbole. Ok, entonces fíjense, tenemos en este caso 4x más 1/4 al cuadrado más y, el cuadrado, y menos 1 medio al cuadrado igual, paso ese para allá, pasaría sumando 33 cuartos más 1/4 sería 34 cuartos. 34 cuartos es lo mismo decir 17 medios. ¿Qué es lo único que nos está quedando acá? Este 4. Si lo comparamos con una circunferencia, si este 4 no estuviera aquí, pues simplemente sería una circunferencia de radio raíz de 17 medios. Pero tenemos este 4 aquí. Entonces ya sabemos que eso no se trata de una circunferencia. En este caso, como ambos elementos son positivos, ambos términos son positivos, se trata de una elipse.
¿Por qué yo estoy tan seguro que es una elipse? Porque aquí aparece un coeficiente diferente al de aquí. Si este coeficiente fuese 4 y este 4, saco factor común y el 4 pasa a dividir. Y sería una circunferencia. ¿Ven? Ok, pero ¿qué pasa allí? Recuerden, voy a colocar aquí para que lo veamos y hagamos la comparación con la ecuación particular que colocamos al inicio del tema. La ecuación nos decía así: x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Parecido. ¿Qué pasa? Aquí no debería haber coeficiente. Aquí no debería haber coeficiente. Debería aparecer un denominador. Y aquí debería aparecer 1. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es un manejo matemático. Con mucho detalle, porque lo estamos haciendo por primera vez. Pero después esto se va a volver algo mecánico. ¿Okay? Así como completar el cuadrado. Voy a dejar hasta aquí. Voy a borrar esta parte para que me quede el espacio necesario y llegar entonces exactamente a la ecuación particular. Observen, este 17 medios yo lo puedo pasar a dividir y entonces aquí me quedaría 1. Ya estaría haciendo analogía con la ecuación particular, que es lo que vamos a hacer. Se nos queda este 4 que está aquí, x más un cuarto al cuadrado más y menos un medio al cuadrado. Y entonces aquí coloco el 17 medio. ¿Qué pasa? Si coloco el 17 medio es lo mismo que lo separe para ambos términos. Es decir, puedo colocar de esta manera. Pongo 17 medios y aquí pongo 17 medios. Y obviamente de este lado queda 1. Fíjense, 17 medios, 17 medios, el denominador pasa para el otro lado y sigue siendo lo mismo. Entonces ya hicimos ese paso. Ahora, ¿qué me está molestando aquí? Este 4, que es el coeficiente de ese producto notable, de ese cuadrado perfecto. Bueno, fíjense, ese 17 medios y este 4 es como si tuviese un 1 abajo. Si aplico la doble C, ese 4 debería pasar al denominador. ¿Por qué? Porque me interesa dejar aquí 1. Entonces quedaría de esta manera: x más un cuarto al cuadrado. Y entonces aquí me queda 17 sobre 8. 17 octavos. Bueno, 4 por 2 y el 1 por 17. Y entonces ya dejé este coeficiente aquí 1. Y del otro lado, si no tengo problema, queda y menos un medio al cuadrado, 17 igual. Y de esa manera sí tengo exactamente la ecuación particular de una elipse, como lo colocamos hace unos minutos en la pizarra y como cuando arrancamos la clase. Ok, ahora lo que me interesa es sacar cada elemento. De entrada sé que el mayor es 17 medios, es decir, esa elipse va a tener su eje mayor paralelo a Y. Okay. Pero bueno, vamos a ir muy poco a poco porque es la primera vez que lo estamos haciendo. Entonces, para que se haga con detalle cada elemento de la elipse. Lo primero que voy a ubicar siempre es el centro. Entonces, el centro va a estar ubicado en menos un cuarto más un medio. Fíjense, cambia el signo. Recuerden que en la ecuación particular aparece menos, así como en la factorización de polinomios, que cambia el signo cuando lo represento en el plano. Entonces, menos un cuarto, un medio. Ya tengo ubicado el centro. Ok. Voy a hacer mi sistema cartesiano. Vamos a tratar de hacer la aproximación, un dibujo exacto, simplemente con fines pedagógicos. Entonces tengo mi plano cartesiano. Ubico el punto, menos un cuarto. Vamos a suponer que para que se vea un
más detallado, pues vamos a tomar un poquito más grande. Menos un cuarto, vamos a suponer que está aquí. Menos un cuarto. Y un medio. Si este es menos un cuarto, un medio sería el doble. Vamos a suponer que el medio está aquí. Un cuarto, un medio. Esta sería la ubicación de ese punto central. ¿Ok? Bueno, interesante. A partir de allí vamos a tener un eje horizontal y un eje vertical. Sobre los ejes horizontales vamos a colocar B1 y B2, tal como lo hicimos en la figura que dibujamos. Entonces a ese lo vamos a llamar B1, B2, los que están a los lados. Vamos a hacer un esquema para que ustedes se vayan guiando. Tenemos el centro aquí, entonces a la derecha y a la izquierda vamos a tener B1 y B2, que son los extremos laterales. Y por encima vamos a tener a B3 y a B4, que serían los extremos superiores e inferiores. B3, B4. Ese sería el bosquejo de mi gráfico. Yo sé que la distancia a la cual se va a conseguir B1 y B2 lo denominamos A la derecha y a la izquierda. 2A representa el tamaño de ese eje. El valor de A obviamente aparece debajo de la variable X y va a ser la raíz de 17 octavos. Ok, eso de una vez vamos a sacarlo. El valor de A, vamos a colocarlo por aquí. A va a ser la raíz de 17 octavos. Y el valor de B, de una vez, va a ser la raíz de 17 medios. Vamos a colocar eso en la calculadora. Aquí tenemos raíz de 17 octavos. Eso me da 1.5. Vamos a aproximarlo a un solo decimal. 1.5. Y el valor de B sería la raíz de 17 medios. $2.9. Entonces fíjense algo. Yo sé que B1 va a estar 1.5 para acá y 1.5 para acá. Y B3 y B4 va a estar 2.9 por arriba y 2.9 por abajo. Muy importante. Adicionalmente, esto me está diciendo, de entrada, me estaba diciendo que el eje focal o los focos van a estar ubicados sobre la vertical. Estoy haciendo aquí un bosquejo de la gráfica o de la curva, que va a quedar de esta manera. Yo ya sé que un foco va a estar por aquí y un foco va a estar por aquí. ¿Por qué lo sé? Pues porque B me dio mayor a A. De entrada aquí, B es mayor a A. Ajá. Ahora bien, desde el punto de vista de ubicación, es muy importante que aprendan esta norma que les voy a dar a continuación. Yo tengo un punto central que es menos un cuarto, un medio. Es este punto que está acá. Cuando yo voy a ubicar a B1 o cuando voy a ubicar cualquier punto en el plano, pues esos puntos necesitan sus coordenadas, necesitan dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. Si B1 se encuentra a la parte derecha, entonces fíjense que yo me voy a mover a una misma altura. Si me muevo a los lados, me muevo a una misma altura. Si me muevo hacia arriba y hacia abajo, pues se mantiene la horizontalidad. Entonces, cuando yo calculo B1 y B2, como están a los lados, a partir del punto centro, lo que tengo que es modificar la coordenada en X. La coordenada en Y va a ser la misma, porque él se va a mantener a la misma altura. Esto es un punto. Este es un punto que tiene una coordenada X y una coordenada Y. Si yo me muevo hacia este lado donde voy a ubicar B1, la coordenada en X le voy a sumar, mientras que la coordenada Y se mantiene igual. Entonces la posición de B1 va a ser a menos un cuarto, ¿ok?
que es la coordenada del centro, le voy a sumar la distancia que es A, es decir, a menos un cuarto, le sumo 1.5. ¿Ok? Y ese sería la coordenada X de ese punto B1. Lo estoy explicando de una manera bien pausada para que nos sepamos ubicar a partir de una distancia. Es decir, yo voy a tener, por ejemplo, una distancia hacia acá. La coordenada de este punto, que tiene menos un cuarto, un medio, ¿quién se va a modificar? Solamente esta, porque me estoy moviendo al lado derecho. A esta le voy a sumar esa distancia. En este caso, esa distancia es 1.5. Entonces, va a quedar aquí. La coordenada de ese punto B1 respecto a Y va a ser la misma, es decir, va a quedar un medio. ¿Está claro? Entonces, menos un cuarto más 1.5, como son valores ya para ubicarlos en el plano, puedo trabajar con decimales. Sería 1.5 menos 0.25, que es un cuarto. Me queda 1.25. Entonces, ese es el valor de la coordenada de ese punto B1. 1.25. ¿Ok? O 1,25 y un medio. Lo ubico. Fíjense. 1.25, si supongo que esto es un cuarto, un medio es esto, 1 sería esto sería 1 aquí. 1.25 sería un poquitico más. Ese sería el que nosotros denominamos la coordenada X de B1. Fíjense que está a la misma altura, es decir, a un medio, pero entonces más allá. ¿Qué distancia hay desde aquí hasta aquí? Pues 1.5. Entonces, fíjense, 1.5 menos un cuarto, porque es la posición que tiene. No es que lo estoy restando, sino que es la posición original. Si fuese un cuarto aquí positivo, pues sería un cuarto más 1.25. Más 1.5. A la izquierda sucede lo mismo. Este sería B1. A la izquierda sucede lo mismo, pero lo único es que tengo que restar. ¿Qué voy a restar? La distancia que hay de aquí hasta acá, que en este caso sigue siendo A. Es decir, en B2 yo tengo menos un cuarto, siempre a partir del centro, menos 1.5. Y la coordenada Y sigue siendo la misma. Y menos un cuarto menos 1.5, pues menos 0.25 menos 1.5, pues me da 1.75. Menos 1.75. Esto es muy importante porque nos va a permitir ubicar cualquier punto. Menos 1, menos 1.75. Y un medio. Entonces me ubico acá. Esto es 1, 1, casi que estuviese un poquitico aquí. Ese sería casi esta misma distancia. ¿Qué valor tengo acá? Menos 1.75. Y este lo llamamos B2. ¿Ven? Entonces, a los lados. Repito, me ubico en el centro. Aquí está mi punto central. Voy a ubicar los vértices laterales o los extremos laterales, llamémoslo así. El que está a la derecha se le va a sumar a X y el que está a la izquierda se le va a restar a X. ¿Qué valor? Pues la distancia que es A. Esta distancia que está aquí es A. ¿Estamos claros? Ok. Ahora voy a ubicar los puntos B3 y B4. Como pueden darse cuenta, en este caso va a estar por encima y por debajo, es decir, la coordenada, a partir del centro, ¿ok? La coordenada X va a permanecer igual y la que se va a modificar es la coordenada Y. Es algo mecánico, pero que hay que entenderlo. Entonces, B3, su posición respecto a
a X va a ser menos un cuarto. Igual que pasa con B4. Porque van a estar por encima y por debajo, por encima y por debajo. Ahora bien, el que está por encima, a la coordenada Y, a este valor que está aquí, porque es la distancia, entonces le voy a sumar el valor de B que obtuve, que sería 2.9 más 0.5, pues me da 3.4. Esa sería la coordenada de B3. Y la coordenada de B4, pues a ese valor, un medio, o sea 0,5, le voy a restar la distancia, ¿no? Porque está hacia abajo, ese valor que se llama B. Entonces sería menos 0,5 menos 2,9 y quedaría menos 2,4. Y de esa manera ya puedo ubicar entonces, ya hice el bosquejo aquí, era para que ustedes me entendieran, los puntos B1, B2, B3 y B4 que me van a servir. Voy a borrar aquí para poder graficar. Ya sabemos que A es igual a 1.5 y B es igual a 2.9. Borro aquí. Ok, ubico entonces B3 y B4. Fíjense, menos 1.4, que va a estar aquí. Este es el eje entonces vertical. Entonces me queda menos 1, 3.4. Esto creo que se va a salir de casi que se sale. 3 estará por aquí prácticamente. 3.4, un poquitico más arriba. Casi que al final. A este valor que está aquí es 3.4. Ustedes ven menos 1, menos un cuarto, 3,4. Menos un cuarto, 3,4. Y para abajo lo mismo. La misma distancia. Es esto que está acá. Debería entonces, esta coordenada debería ser menos 2,4. Fíjense, menos un cuarto, menos 2,4. Si ustedes hicieran el dibujo de manera exacta, haciendo el escalamiento, todo, pues eso le va a dar una figura bien exacta desde el punto de vista de lo que están haciendo. Bueno, ya con eso nosotros podemos dibujar la elipse. Nuestra elipse pues quedaría de esta manera. Ok, ahí se puede ver entonces esa elipse que si la dejamos, ya tratamos de unir los puntos que trazamos. Obviamente es una elipse alargada. El eje mayor es paralelo a la vertical. Pero nos falta algo, nos falta ubicar los focos, ubicar las directrices, calcular la excentricidad. ¿Ven? Bueno, ya con todo esto pues lo podemos hacer de una manera bastante sencilla. Ya tenemos las fórmulas para calcularlo. Voy a borrar esto aquí para que me quede espacio, y en ese espacio que estoy generando pues voy a hacer los cálculos que me quedan. Sé que los focos van a estar ubicados por encima y por debajo. Entonces, volviendo al esquema, como sé que los focos están uno por encima y uno por debajo, vamos a llamar foco 1 y foco 2. Ok. Como todo punto van a tener su coordenada en X, su coordenada en Y. Con respecto a quién, su posicionamiento, con respecto al centro, con respecto a este señor que está acá. Okay. Siempre todo con respecto a este señor. Entonces fíjense que como está por encima y por debajo, la coordenada X va a seguir siendo la misma que la del centro. Es decir, vamos a tener menos un cuarto y menos un cuarto. Okay. Ahora vamos a buscar la coordenada Y. Al que está por encima, a este 1/2 le vamos a sumar ese valor. Y al que está por debajo, que sería el foco 2, a 1/2 le vamos a restar ese valor. ¿Qué valor? Habíamos dicho que la distancia del centro a los focos la denominamos C.
y hay que calcularla. Calculamos en este caso como el eje principal, eje focal o eje mayor está respecto a y, pues sería b cuadrado menos a cuadrado. Entonces de esa manera podemos calcular c, y lo voy a calcular. C va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de b al cuadrado menos a al cuadrado. ¿Por qué? Porque b es mayor que a. Está a y b. Entonces sería 17 medios menos 17 medios menos 17 octavos directamente, porque está elevado al cuadrado. Fíjense que aquí aparece elevado al cuadrado. Cuando calculé a, tuve que sacar la raíz de 17 octavos. Cuando calculé b, saqué la raíz de 17 medios. Fueron estos valores. Ok, haciendo ese cálculo y aprovechando la calculadora, entonces tenemos que la raíz de 17 medios ya está elevado al cuadrado aquí, ok, 17 medios raíz, vamos a meter todo de una vez, entonces otro paréntesis aquí, 17 entre 2, cierro paréntesis, más menos 17 octavos, abro paréntesis, 17 entre 8, cierro paréntesis y cierro paréntesis de la raíz, y eso me da 2.5, el valor de C, 2.5. Muy claro, simplemente aplicar la fórmula. Ok, entonces ese 2.5 va a estar hacia arriba y hacia abajo. ¿A partir de qué? Del punto central. Entonces, para ubicar el foco como un punto, tiene su coordenada x, que es menos un cuarto, y este un medio que está aquí, lo ven, le voy a sumar 2.5, que sería 3. Y si a un medio le resto 2.5, entonces me quedaría menos 2. Estas serían las coordenadas de los focos. Entonces quiere decir que estaría en 3, un poquito más abajo aquí. Si aquí está 3.4, este sería 3. Este sería foco 1. Fíjense que está muy cercano casi que al vértice 3. Nosotros no colocamos aquí la señalización de B4 y de B3. Y el foco 2 pues estaría menos 2. A partir de aquí, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que 1 equivale más o menos a esto que está acá. 1 menos 2 debería estar por aquí. Menos 2. Recuerden, esta es una figura aproximada. Menos 2 y este que está aquí debería ser 3. 3. Este sería entonces el foco 2, ubicado en el eje principal que es paralelo allí. Ya tenemos la ubicación de los focos, sin necesidad de hacer la figura, sin necesidad de ir mostrando la figura. En este caso, como estoy explicando, lo estoy haciendo de manera simultánea, pero ustedes teniendo la ecuación pueden sacar el centro, pueden ubicar B1, B2, pueden B3, B4, pueden ubicar C, pueden ubicar, y después hacen su ubicación de cada punto en el plano y ahí sí hacen la figura. ¿Por qué? Porque ya saben la nomenclatura que estamos utilizando. Pudiera ser que en algunos libros la nomenclatura cambie, ¿okay? Pero todos estos elementos siguen siendo los mismos. ¿Qué nos falta? La directriz. Fíjense, como nuestro eje principal es este, y el eje auxiliar, entonces quiere decir que la directriz va a estar paralela o perpendicular a ese eje, paralela al eje X, o en otras palabras, perpendicular al eje focal. Ok, ¿qué pasa? La directriz de arriba no la vamos a poder dibujar, la directriz de abajo va a estar suponiendo por acá. ¿A qué distancia? Habíamos
dicho que esa distancia la denominamos D y se calcula con la excentricidad. La fórmula en este caso es B sobre E. B porque ese corresponde al eje mayor sobre la excentricidad. Pero la excentricidad no la hemos calculado, entonces calculémosla bajo la fórmula que nos dice que la excentricidad va a ser igual a C sobre B. Lo único que cambia aquí es los valores de B. En el caso de que si los focos estuviesen o si el eje mayor fuese con respecto a, aquí sería A, o fuese con respecto a X, sería A y A. Bueno, calculemos esa excentricidad. Nos da C nos dio 2.5 entre B, que es 2.9, 2.5 entre 2.9 0.86. Fíjense, es una hélice bastante distorsionada. ¿Okay? Recordemos que el valor de la excentricidad en la hélice va a ser entre 0, mayor a 0, menor a 1. Entre más se acerque a 1, pues más distorsionada va a estar, ya sea así, de esta forma, o hacia arriba. Platillo volador. No, en este caso, más bien no es, un platillo volador sería de otra manera. Este caso es otra figura alargada. Pues. Y la directriz, entonces la distancia nos dará igual a B, que es 2,9 entre la excentricidad 2.9 entre la excentricidad que es 0.86 y nos da 3.4 aproximadamente, 3.37, vamos a ponerle un solo decimal, 3.4. La excentricidad pudiéramos decir que es 0,9 si aproximamos a un solo decimal. Bueno, nuevamente D va a ser una distancia medida a partir del centro, es decir, vamos a conseguir un punto por acá abajo que va a estar desde aquí hasta ese punto, va a haber una distancia de 3,4. Nuevamente, como lo he hecho en los anteriores puntos, nosotros vamos a llamar a ese punto, pudiera ser D1. A uno lo llamamos D1 y al otro D2. Por ahí va a pasar las rectas directrices. D1 va a estar por encima y D2 va a estar por debajo. ¿Quién se va a modificar? Como está por encima y por debajo, nuevamente el centro, la coordenada X queda igual. Queda menos un cuarto. Y entonces se modifica es la coordenada Y. A un medio le voy a sumar ese 3.4, es decir, va a ser 3.9. Como les había dicho, si aquí puse 3.4, 3.9 debería pasar por aquí, sería esa recta, que ya me supera los límites superior de la pizarra. Y para abajo, pues sería un medio menos 3.4, que sería 0.5 menos 3.4 menos 2.9. Si aquí está 2.4, 2.9, vamos a suponer que estaría casi que ese punto exactamente sería este. Como es una recta horizontal, para dibujar una recta necesito dos puntos, pero como sé que es una horizontal, entonces obviamente con ese punto ya sé qué va a pasar. El punto es este, ¿ok? Sus coordenadas son menos un cuarto, menos 2.9. Y aquí está, entonces, una directriz. La otra se la dejo para que ustedes la detallen. De esta manera tenemos entonces estudiado con detalle la elipse, pero no solamente fue cuestión de hablar de su concepto, de hablar de su ecuación particular, de deducir sus elementos característicos, deducir o presentar sus fórmulas, sino que también nos hicimos manejos matemáticos donde estamos practicando la complementación de cuadrados perfectos, donde estamos también trabajando la ubicación de un punto
o de las coordenadas a partir de un punto central, teniendo las distancias calculadas. Entonces espero que hayan sacado el mejor provecho, que saquen el mejor provecho de este video, y en el siguiente pues vamos a terminar el tema de cónicas estudiando la hipérbole. Ya se nos va a facilitar porque sabemos cómo ubicar los puntos. Ok, muchas gracias.